Mi maestra destruyó mis audífonos para probar un punto y mi peor enemigo hizo que se arrepintiera. Estaba copiando notas del pizarrón cuando alguien me agarró un puñado de pelo y tiró de mi cabeza hacia atrás. La maestra sustituta estaba parada sobre mí con el rostro torcido de disgusto. Llamé tu nombre 6 veces. ¿Eres estúpida o simplemente irrespetuosa? Señalé mis audífonos e intenté explicarle que tenía una discapacidad auditiva, pero ella me agarró la barbilla y giró mi cabeza para examinar mi oído. Esos son auriculares. Está sentada aquí escuchando música mientras trato de enseñar. Le dije que eran audífonos médicos y ella me golpeó la mano, apartándola de mi cara. No insultes mi inteligencia, ¿oíste? Me oíste muy bien cuando tiré de tu pelo. Comencé a explicar que las personas sordas aún pueden sentir cosas, y ella se rió. Ah, entonces ahora eres experta. No tenías ninguna discapacidad auditiva. ¿En qué mentiras quedamos, cariño? Ella me agarró la muñeca y la inmovilizó en el escritorio. Veamos qué pasa si. Clavó su uña en mi oído y me arrancó el audífono derecho. El mundo se derrumbó en una nada amortiguada de ese lado. Uno menos. Arrancó el izquierdo y no pude oír nada. Lo sostuvo contra la luz como si fueran joyas falsas, y leí sus labios. Estos son, obviamente, falsos. ¿Dónde los compraste? ¿En la tienda de Halloween? Se volvió hacia la clase y dijo algo que no pude captar, pero sus bocas se abrieron en carcajadas. Luego tiró mis audífonos al suelo y aplastó uno bajo su tacón. No podía respirar. Esos audífonos costaron $4,000, y mis padres trabajaron horas extra durante 6 meses para pagarlos. Regresó a mi escritorio y se inclinó. Sus labios estuvieron a unos centímetros de los míos y habló despacio para que pudiera leer cada palabra. Esto es lo que les pasa a las mentirosas. Tomó mi cuaderno, arrancó las páginas en las que estaba escribiendo y me las tiró a la cara. Ahora vamos a empezar de nuevo. La chica a mi lado deslizó sus notas hacia mí. La sustituta la azotó de manos. Se volvió hacia la chica y observé sus labios. Te pedí que le ayudaras. Métete en tus asuntos antes de que te dé un reporte. La chica se miró las manos. La sustituta se agachó a mi lado y me agarró la mandíbula con tanta fuerza que pude sentir sus dedos en mi piel. Se aseguró de que pudiera ver su boca. Nadie vendrá a salvarte. Nadie siente lástima por ti. Tú te hiciste esto a ti misma y te mereces cada segundo. Entonces, un escritorio se volteó con tanta fuerza que la maestra dio un salto hacia atrás. Todos voltearon. O al menos eso imaginé, porque yo no podía escuchar el golpe. Solo vi las caras. Vi bocas abiertas, ojos enormes y sillas moviéndose. Y al fondo del salón, de pie junto al escritorio caído, estaba Adrián Vargas. Mi peor enemigo. El chico que me había hecho la vida imposible desde secundaria. El que imitaba mi forma de hablar cuando mi voz salía rara. El que una vez me llamó subtítulos humanos porque necesitaba leer labios. El que se burlaba de mis audífonos cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo. Él. Adrián tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños. La sustituta caminó hacia él gritando algo. No entendí todo, pero leí palabras sueltas. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loco? Adrián no retrocedió. Sacó su celular y lo levantó. Lo grabé todo. No escuché su voz, pero pude leerlo perfecto. La maestra se quedó congelada. Por primera vez desde que entró al salón, su cara cambió. Ya no parecía disgustada. Parecía asustada. Intentó arrebatarle el teléfono, pero Adrián lo levantó más alto y dio un paso hacia atrás. Yo seguía sentada, con los pedazos de mis audífonos junto a mis zapatos. Mi cabeza zumbaba, pero no de sonido. Era una presión horrible, como si el mundo se hubiera cerrado sobre mí. La sustituta señaló la puerta. Dijo algo rápido. Adrián negó con la cabeza. Luego hizo algo que jamás esperé. Caminó hasta mi escritorio, recogió del suelo el audífono que no estaba completamente destruido y lo puso sobre mi cuaderno roto. Después se inclinó para que pudiera leerle los labios. No te muevas. Voy a traer al director. Y salió del salón. La maestra intentó seguirlo, pero 3 estudiantes se levantaron al mismo tiempo y bloquearon el pasillo entre los escritorios. No eran mis amigos. Nadie en ese salón era realmente mi amigo. Pero todos habían visto lo que hizo. La sustituta empezó a gritar otra vez. Sus labios se movían tan rápido que no podía leerlos. Su cara se puso roja. Caminaba de un lado a otro como si buscara la forma de recuperar el control, pero el salón ya no era suyo. Una chica llamada Mariana tomó mi mano por debajo del escritorio. Me escribió en una hoja. ¿Quieres que llame a tus papás? Asentí. Mis dedos temblaban tanto que no pude escribir el número. Ella me pasó su celular y yo lo marqué de memoria. Cuando mi mamá contestó, no pude escuchar su voz. Solo lloré. Mariana tomó el teléfono y empezó a hablar por mí. Su cara cambió mientras explicaba. Primero preocupación. Luego enojo. Luego miedo. 5 minutos después, aunque para mí se sintieron como una hora, el director entró con Adrián detrás.
El director era el señor Caldwell, un hombre que siempre olía a café y hablaba con sonrisas falsas. Yo lo conocía bien porque mi mamá había tenido reuniones con él desde primer año para hablar de mis adaptaciones. Mi expediente decía claramente que tenía discapacidad auditiva bilateral progresiva. Mis audífonos estaban registrados. Mis maestros tenían instrucciones: hablar de frente, no cubrirse la boca, permitirme sentarme adelante y nunca tocar mis dispositivos. Nunca. El director entró molesto, pero no con la maestra. Con nosotros. Leí sus labios mientras miraba a Adrián. Más vale que esto sea importante. Adrián levantó el celular. Lo es. La sustituta se adelantó y empezó a hablar exageradamente, señalándome como si yo fuera el problema. No pude captar todo, pero vi auriculares, actitud, disciplina y mentira. El director me miró. Luego miró los pedazos del audífono en el suelo. Por un segundo pensé que iba a ayudarme. Pero su cara no mostró sorpresa. Mostró fastidio. Se inclinó hacia mí y habló despacio. Señorita Miller, ¿estabas usando audífonos personales durante clase? Sentí que el estómago se me hundía. Mariana escribió rápido en la hoja. Está diciendo que si eran audífonos de música. Negué con la cabeza tan fuerte que me dolió el cuello. Señalé mi oreja. Señalé el audífono roto. Hice el gesto de no escucho. El director suspiró. Vamos a hablar de esto en mi oficina. Adrián se puso delante de mi escritorio. No. Primero va a ver el video. El director lo miró con esa sonrisa que los adultos usan cuando quieren parecer pacientes, pero ya decidieron ignorarte. Adrián, guarda el teléfono. Adrián no se movió. No. La maestra sonrió. Una sonrisa pequeña. Victoriosa. Y entonces entendí algo horrible. Ella no estaba tan asustada como debería. Porque conocía al director. No como compañera de trabajo. No como una sustituta cualquiera. Lo conocía de antes. El director bajó la voz. Pude leer solo una parte. No empeores esto. Pero Adrián sí lo escuchó. Y sonrió de una manera fría. ¿Por qué? ¿Por qué es tu sobrina? El salón entero se quedó inmóvil. Yo no pude oír la reacción, pero vi cómo todos se miraban entre sí. La sustituta palideció. El director cerró la boca. Adrián levantó el celular otra vez. Sí. Investigué su apellido cuando entró. Se llama Dana Caldwell. Como usted. Y ahora entiendo por qué actuaba como si pudiera hacer lo que quisiera. El director dio un paso hacia él. Eso no tiene nada que ver. Adrián respondió algo que no alcancé a leer completo, pero la última frase sí. Entonces no le molestará que el video llegue al distrito. La maestra se lanzó por el celular. No como una adulta tratando de calmar a un alumno. Como alguien culpable intentando destruir evidencia. Adrián se apartó justo a tiempo, pero ella alcanzó a rasguñarle el brazo. El teléfono cayó al suelo y se deslizó bajo una silla. Todos se movieron. Mariana lo recogió primero. Y sin pensarlo, lo escondió dentro de mi mochila. La maestra gritó hacia ella. Mariana se encogió, pero no entregó nada. El director ordenó a todos sentarse. Luego me señaló a mí y a Adrián. Oficina. Esa palabra sí la leí. Me levanté despacio. El mundo sin sonido era extraño. No era silencio bonito. Era aislamiento. Era como estar bajo el agua mientras todos los demás respiraban arriba. Adrián caminó a mi lado. No me miró. En la oficina del director, había una secretaria llamada Linda. Ella sí sabía lenguaje de señas básico porque su hermana era sorda. Cuando me vio llorando y sin audífonos, su cara cambió de inmediato. Hizo señas lentas. ¿Dónde están? Yo señalé hacia atrás. Luego hice el gesto de romper. Linda se puso de pie tan rápido que su silla chocó contra la pared. El director le dijo algo. Ella respondió con una sola palabra que pude leer. No. La sustituta empezó a llorar en cuanto entramos a la oficina. Fue impresionante. En el salón era una tirana. En la oficina era víctima. Se llevó una mano al pecho, respiró entrecortado y dijo que se sentía amenazada, que Adrián había volteado un escritorio, que yo me había negado a obedecer. Que ella solo había confiscado unos auriculares porque pensó que eran electrónicos no permitidos. Luego dijo la mentira que casi me destruye. Yo nunca los rompí. Ella los pisó cuando se levantó. Me quedé helada. Adrián soltó una risa seca. El director lo señaló. Y ni una palabra más. Linda empezó a hacer señas para mí. ¿Video? Yo asentí y señalé mi mochila. La sustituta dejó de llorar. El director también miró mi mochila. Adrián habló rápido. Yo no entendí todo, pero Linda sí. Ella se acercó a mí y extendió la mano. Saqué el celular de Adrián. El director intentó tomarlo. Linda lo apartó. No. Esto va directo al distrito.
El director endureció la cara. Linda, estás fuera de lugar. Ella lo miró sin pestañear. Y usted está frente a una demanda. Esa frase no necesité escucharla. La leí perfecta. Mi mamá llegó 15 minutos después. Nunca la había visto así. Mi mamá es una mujer pequeña. Trabaja limpiando habitaciones en un hotel y siempre llega cansada, con las manos resecas por los químicos. Pero ese día entró como si el edificio le perteneciera. Mi papá venía detrás. Traía su uniforme del taller mecánico y grasa en las manos. Ni siquiera se había cambiado. Cuando mi mamá vio los restos de mis audífonos sobre el escritorio de Linda, se llevó las manos a la boca. Mi papá no dijo nada. Eso fue lo que más miedo dio. Solo miró los pedazos. Luego miró a la maestra. Luego al director. Linda les explicó mientras yo intentaba leer sus labios. Mi mamá empezó a llorar, pero no de tristeza. De rabia. La sustituta intentó interrumpir. Hubo un malentendido. Mi papá la miró. ¿Un malentendido de $4,000? Ella parpadeó. El director trató de calmarlo. Señor Miller, entiendo que esté molesto, pero necesitamos investigar antes de sacar conclusiones. Adrián levantó la mano. Yo ya investigué por todos. Puso el video. No pude escucharlo, pero pude verlo. Y ver mi propio rostro en ese video fue peor que vivirlo. Me vi intentando explicar. Me vi encogiéndome cuando ella me agarró la barbilla. Me vi abrir los ojos cuando me arrancó el primer audífono. Me vi completamente perdida cuando arrancó el segundo. Vi a la clase reír. Algunos por nervios. Otros porque no entendían. Y luego la vi a ella. Dana Calvel. Levantando mis audífonos. Burlándose. Pisándolos. La oficina quedó en silencio, incluso para mí. Mi mamá no pudo seguir viendo. Mi papá sí. No apartó la mirada ni una sola vez. Cuando el video terminó, la sustituta estaba blanca. El director cerró los ojos. Luego dijo: este video no puede salir de esta oficina. Ese fue su error. Porque Adrián sonrió. Ya salió. Todos lo miraron. Él se encogió de hombros. Lo subí a una carpeta compartida antes de venir. Con copia a mi mamá, al correo del distrito y al abogado de mi papá. La sustituta se llevó la mano a la boca. El director perdió por completo su sonrisa falsa. ¿Qué hiciste? Adrián se inclinó hacia adelante. Lo que usted iba a impedir. Ahí fue cuando supe que Adrián Vargas no había volteado el escritorio por impulso. Lo había hecho porque ya tenía un plan. La historia pudo haber terminado ahí. Pero apenas estaba empezando. Al día siguiente, no fui a la escuela. Mi cabeza dolía, mis oídos estaban irritados y sin audífonos no podía comunicarme bien. Mis papás me llevaron al audiólogo, quien confirmó que el audífono derecho estaba destruido y el izquierdo dañado internamente. El reporte médico usó palabras frías. Daño por extracción brusca. Posible irritación del canal auditivo. Dispositivos inutilizables. Para mis papás, esas palabras significaban una cosa. Otra deuda. Pero antes de salir de la clínica, el teléfono de mi mamá empezó a vibrar sin parar. Mensajes. Llamadas. Correos. El video se había filtrado. No por Adrián, al menos no públicamente. Él solo lo había mandado al distrito y a su familia. Pero alguien del salón lo grabó desde otro ángulo y lo subió con el título: Maestra destruye audífonos médicos de alumna sorda y el director intenta cubrirla. En 3 horas, el video tenía miles de vistas. En 6 horas, la escuela cerró comentarios en sus redes. En 8 horas, el distrito publicó un comunicado diciendo que tomaban el asunto muy en serio. Pero lo peor para ellos no fue el video. Fue quién era Adrián. Yo sabía que su papá era abogado, pero no sabía qué tipo de abogado. Resultó que el señor Vargas llevaba años trabajando en casos de discriminación educativa. No era un abogado cualquiera. Había demandado escuelas por negar adaptaciones a estudiantes con discapacidades. Y su propio hijo, el chico que durante años se había burlado de mí, le acababa de entregar el caso perfecto. Esa noche, Adrián me mandó un mensaje. No sabía que tenía mi número. Supongo que Mariana se lo dio. Decía: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero mañana voy a hablar con el distrito. Quiero decir la verdad. No solo lo de la maestra. También lo mío. Leí el mensaje como 10 veces. No respondí. Porque no sabía qué sentir. Al día siguiente, mis papás y yo fuimos a una reunión en el edificio del distrito. Nos sentaron en una sala enorme con una mesa brillante. Estaban el superintendente, 2 abogados, una mujer de recursos humanos, el director Calvel, Dana Calvel, Adrián, sus papás y nosotros. También había una intérprete. Por primera vez en días, alguien pensó en mi comunicación antes de empezar. La reunión comenzó con disculpas vacías. El superintendente dijo que lamentaban la experiencia.
Recursos Humanos dijo que los hechos estaban bajo revisión. El abogado del distrito dijo que no podían aceptar responsabilidad hasta completar la investigación. Mi mamá apretó mi mano debajo de la mesa. Entonces habló el papá de Adrián. No levantó la voz. No lo necesitaba. Tenemos video de agresión física, destrucción de equipo médico, discriminación por discapacidad, humillación pública y represalia contra estudiantes que intentaron auxiliarla. También tenemos evidencia de conflicto de interés porque la sustituta es familiar directa del director. El director interrumpió. Que ella no trabaja directamente bajo mi supervisión permanente. El señor Vargas lo miró. Pero usted intentó impedir que el video saliera de su oficina. El director se quedó callado. Luego el papá de Adrián puso otra carpeta sobre la mesa. Y tenemos algo más. El abogado del distrito se tensó. Yo también. El señor Vargas miró a su hijo. Adrián bajó la cabeza. Luego habló, pero sus labios se movieron lento para que yo pudiera leer. Durante años yo molesté a Emily por sus audífonos. Emily soy yo. Sentí que todos me miraban. Adrián tragó saliva. Le puse apodos. Hice comentarios. Una vez escondí una pila de repuesto de su mochila. No lo digo para que me perdonen. Lo digo porque cuando vi a la maestra hacer eso, me di cuenta de que ella solo dijo en voz alta lo que yo hice durante años en chiquito. No supe qué hacer con esa confesión. Parte de mí quería odiarlo más. Otra parte sintió que algo se rompía. Adrián continuó. Y también quiero decir que varios maestros escucharon comentarios sobre sus audífonos antes. Nunca hicieron nada. Algunos se rieron. La sala se quedó fría. El giro no era solo Dana Caldwell. Era la escuela entera. La mujer de Recursos Humanos empezó a escribir rápidamente. El superintendente preguntó nombres. Adrián los dio. Uno por uno. Profesores. Entrenadores. Asistentes. Incluso el director. Mi papá cerró los ojos. Mi mamá empezó a llorar otra vez. Yo solo miraba la mesa. Porque había pasado años creyendo que quizá exageraba. Que quizá los adultos no veían. Que quizá yo tenía que aguantar porque los adolescentes son crueles. Pero sí veían. Y eligieron mirar a otro lado. Dana Caldwell intentó salvarse. Dijo que no sabía que eran audífonos médicos. Que yo no llevaba identificación. Que los estudiantes de ahora usan dispositivos caros para hacer trampa. Que ella solo estaba imponiendo disciplina. Entonces la intérprete tradujo algo que Dana dijo sin pensar. Además, si realmente no podía oír, ¿por qué está en una clase normal? Nadie habló. Ni siquiera su abogado. El superintendente se llevó una mano al rostro. El papá de Adrián sonrió apenas. No con alegría. Con esa expresión de gracias por hacerlo más fácil. Mi mamá se levantó. Pensé que iba a gritarle. Pero caminó hasta Dana, sacó de su bolso una foto doblada y la puso frente a ella. Era una foto de mis papás en la cocina, contando billetes sobre la mesa. Yo recordaba esa noche. Era el día que juntaron lo último para comprar mis audífonos. Mi papá había vendido su motocicleta. Mi mamá había trabajado turnos dobles. Yo había llorado cuando me los pusieron por primera vez porque escuché la risa de mi hermano menor desde el cuarto. Mi mamá señaló la foto. Usted no rompió plástico. Rompió 6 meses de nuestras vidas. Dana no dijo nada. La reunión terminó sin acuerdo. Pero esa misma tarde, Dana fue suspendida. El director Caldwell también. La escuela envió otro comunicado, esta vez más serio. Dijeron que estaban colaborando con la investigación. Dijeron que protegerían a todos los estudiantes. Dijeron muchas cosas que debieron hacer antes. Pero el karma real empezó 3 días después. Una mamá del salón encontró algo. Resultó que Dana Caldwell tenía redes sociales públicas. En una de ellas, meses antes, había publicado comentarios burlándose de niños sensibles y padres que inventan diagnósticos para que sus hijos tengan privilegios. Alguien tomó capturas. Luego apareció otra cosa. Una reseña de una escuela anterior donde Dana había sido sustituta. Una madre decía que Dana le había quitado un inhalador a un niño porque pensó que era un vapeador. Después otra. Un estudiante contó que Dana había roto una calculadora especial de un alumno con dislexia porque pensó que era trampa. El distrito ya no pudo llamarlo incidente aislado. Y entonces apareció el peor secreto. Linda, la secretaria, pidió hablar con mis papás. Nos contó que Dana no había sido contratada de manera normal. Su solicitud tenía observaciones negativas de otra escuela. Pero el director Caldwell presionó para meterla como sustituta porque era su sobrina y necesitaba una oportunidad. Linda tenía correos. Los había guardado porque algo no le cuadraba desde el principio. En uno, el director escribía: solo colócala en grupos fáciles. No quiero que Recursos Humanos se meta demasiado. En otro: si hay quejas, mándelas directo a mí. Mi mamá leyó eso y se quedó sin color. Porque significaba que el sistema no falló por accidente.
Alguien construyó el camino para que fallara. Adrián volvió a escribirme esa noche. Mi papá dice que Linda es clave. También dice que van a ofrecer dinero para que esto desaparezca. Esta vez sí respondí. ¿Por qué me estás ayudando? Pasaron varios minutos. Luego llegó su respuesta. Porque fui parte del problema. Y porque cuando ella dijo que nadie iba a salvarte, por primera vez entendí lo que se siente que alguien use el silencio como arma. No supe qué decir. Al lunes siguiente, regresé a la escuela con audífonos prestados de la clínica. Eran más viejos, incómodos y no funcionaban igual, pero me ayudaban algo. Cuando entré al edificio, todos me miraron. Antes odiaba eso. Ese día también. Pero había algo distinto. Mariana me esperaba en la entrada con una libreta. En la primera página decía: si alguien te dice algo, nosotras hablamos. Detrás de ella había 6 estudiantes más. No eran populares. No eran mis amigos de toda la vida. Pero estaban ahí. Y al otro lado del pasillo estaba Adrián. Solo. Me miró como si quisiera acercarse, pero no se atreviera. Yo tampoco sabía si quería que se acercara. La primera clase fue extraña. El maestro habló de frente. Escribió más en el pizarrón. Me preguntó si podía seguir. Era casi ridículo que algo tan básico se sintiera como un milagro. A media mañana, nos llamaron al auditorio. El superintendente vino en persona. Eso nunca pasaba. Dijo que implementarían capacitación obligatoria sobre discapacidad. Dijo que revisarían todos los planes de adaptación. Dijo que abrirían un canal anónimo para reportar abuso. Luego dijo que ciertos empleados ya no formaban parte de la institución. No dijo nombres. No necesitaba hacerlo. Todos sabíamos. Pero el momento que nadie esperaba vino después. Adrián subió al escenario. El auditorio se llenó de murmullos. Él tomó el micrófono y miró hacia donde yo estaba. Yo podía escucharlo a medias con los audífonos prestados, pero sobre todo leí sus labios en la pantalla lateral donde proyectaban subtítulos automáticos. Yo grabé el video porque lo que pasó estuvo mal. Pero también tengo que decir que durante mucho tiempo yo hice cosas malas. Me burlé de Emily. La hice sentir pequeña. Y aunque yo no rompí sus audífonos, ayudé a crear un lugar donde alguien pensó que podía hacerlo. El auditorio quedó en silencio. Adrián respiró hondo. No estoy pidiendo que me perdonen. Solo quiero que si alguna vez se han reído de alguien porque habla diferente, escucha diferente, aprende diferente o se mueve diferente, entiendan algo, uno cree que es broma hasta que ve a un adulto hacerlo con poder. Y entonces ya no parece broma. Parece crueldad. No lloré. Casi. Pero no. Después de eso, muchas personas se acercaron a pedirme perdón. Algunas sinceras. Otras porque estaba de moda. Yo aprendí a notar la diferencia. La demanda no llegó a juicio. El distrito ofreció un acuerdo. Audífonos nuevos de la mejor gama. Terapia. Pago de gastos médicos. Compensación económica. Revisión independiente del programa de inclusión. Y una carta oficial aceptando que mis derechos habían sido violados. Mi papá quería ir hasta el final. Mi mamá también. Pero el abogado de Adrián nos explicó que un juicio podía tardar años. Yo solo quería escuchar otra vez sin sentir miedo de que alguien me tocara. Aceptamos con condiciones. Una de ellas fue que Dana Calvel no pudiera volver a trabajar en ninguna escuela del distrito. Otra fue que el director Calvel perdiera su licencia administrativa. La tercera fue idea mía. Pedí que todos los salones tuvieran carteles visibles explicando que audífonos médicos, implantes, dispositivos de comunicación, inhaladores y equipos de apoyo no podían ser tocados ni confiscados por personal no autorizado. El superintendente aceptó. Creo que pensó que era una condición pequeña. Para mí no lo era. 2 meses después, recibí mis audífonos nuevos. Eran negros, discretos y mucho mejores que los anteriores. Cuando el audiólogo los activó, lo primero que escuché fue el zumbido del aire acondicionado. Luego la voz de mi mamá diciendo: ¿me escuchas? Lloré antes de responder. Sí. Mi papá se limpió la cara fingiendo que le había entrado polvo. Esa tarde, al salir de la clínica, Adrián estaba afuera con su papá. No sabía que iban a estar ahí. Me dio una caja pequeña. Dentro había un estuche protector para audífonos. Personalizado. Tenía mi nombre grabado. Emily Miller. Y debajo, una frase. Nadie tiene derecho a apagar tu mundo. Lo miré. Él bajó los ojos. No lo compré para que me perdones. Solo pensé que debías tener algo que nadie pudiera confundir con auriculares. Por primera vez en años, le hablé sin rabia. Y gracias. Adriana sintió. Luego dijo: también quería decirte algo más. Lo de la pila que escondí en octavo, yo no sabía que eso podía dejarte sin escuchar toda la tarde. Pensé que solo era una molestia. Lo fue, dije. Una molestia horrible. Él tragó saliva.
Lo siento. Lo miré durante mucho tiempo. No le dije te perdono. Porque todavía no era cierto. Pero sí le dije. Estoy pensando en dejar de odiarte. Él soltó una risa nerviosa. Es más de lo que merezco. Tenía razón. Pero también era más de lo que yo creí que podría darle. El último giro llegó en la ceremonia de fin de año. La escuela entregaba premios tontos, mejor promedio, mejor atleta, mejor espíritu escolar. Yo nunca ganaba nada porque intentaba pasar desapercibida. Ese año anunciaron un premio nuevo. Defensa estudiantil y valentía cívica. Se lo dieron a Adrián. Todos aplaudieron. Él subió al escenario, pero no aceptó la placa. Tomó el micrófono y dijo: Gracias, pero este premio no debería ser mío. El director interino intentó intervenir, pero Adrián continuó. Yo hice una cosa bien después de hacer muchas mal. Si quieren premiar a alguien, premian a quien sobrevivió años en un lugar que no la protegió. Luego bajó del escenario, caminó hasta mi fila y puso la placa en mis manos. El auditorio se puso de pie. Esta vez sí escuché los aplausos. No perfectos. No claros como tal vez otros los escuchaban. Pero los escuché. Y por primera vez, no sonaron como burla. Sonaron como justicia. Dana Calvel apeló su despido. Perdió. Intentó decir que el video había sido sacado de contexto. El distrito presentó el video completo. Intentó decir que yo había exagerado mi discapacidad. Mi audiólogo testificó con años de expedientes. Intentó decir que Adrián era un estudiante problemático y poco confiable. Adrián presentó su propia confesión por escrito, aceptando su pasado y explicando por qué justamente por eso sabía reconocer abuso cuando lo veía. Luego Dana cometió su último error. Demandó a la escuela por despido injustificado. Durante el proceso, salieron los correos del director Calvel. Y cuando esos correos se hicieron públicos, ya no solo perdió su trabajo. Perdió su reputación. La historia llegó a periódicos locales. Padres de otras escuelas empezaron a preguntar quién revisaba a los sustitutos. El distrito tuvo que abrir auditorías. 2 administradores más renunciaron. Linda fue ascendida. Mariana se volvió mi amiga de verdad. Y Adrián, bueno, Adrián no se convirtió mágicamente en santo. Seguía siendo sarcástico. Seguía teniendo cara de querer pelear con medio mundo. Seguía cayéndole mal a mucha gente. Pero cambió una cosa. Cada vez que alguien hacía un comentario cruel en el pasillo, él era el primero en voltear. Y no tenía que decir mucho. Solo mirarlos. Y como una maestra que dijo: nadie vendrá a salvarte. Sin saber que toda la clase estaba mirando. Sin saber que el chico que más daño me había hecho iba a ser el primero en levantarse. Sin saber que al romper mis audífonos, no me dejó en silencio. La dejó a ella sin excusas.